Sean todos muy bienvenidos, esto es Crónica desde la UCI para la UCI, un lugar de encuentro para quienes vivimos la intensidad del cuidado crítico. Aquí compartimos lecturas, analizamos controversias y ordenamos ideas con el único objetivo de despejar dudas y sumar calidad al trabajo de todo el equipo. Les recuerdo que pueden solicitar el libro de manera totalmente gratuita escribiendo a crónicasusi@gmail.com. Además, les sugiero seguir el canal de YouTube del Dr. Luis el Intensivista, con quien realizamos Café Crítico, que es una instancia de charla y exposición de temas con diferentes invitados. Dicho esto, vamos con nuestro episodio, el cual espero les sea de utilidad. Imaginemos que son las 3 de la mañana. Te llaman al box de reanimación. Hay un paciente en crisis tónico-clónica generalizada y todo el equipo espera una decisión por tu parte. La tentación parece obvia, cargar una benzodiazepina y apagar la crisis. Pero el primer minuto no es para actuar en automático. Primero hay que ordenar la escena, proteger la vía aérea, dar oxígeno, medir glicemia, conseguir un acceso vascular y buscar causas potencialmente corregibles. Mientras haces eso, la benzodiazepina queda lista y preparada. Si la crisis se autolimita, perfecto, evitaste administrar al paciente un fármaco que quizás no necesitaba. Pero si cruza los 5 minutos, o no sabes cuánto tiempo lleva convulsionando, o repite crisis sin recuperar conciencia, ahí ya no se observa, ahí debemos tratar. Y mientras más tiempo corre, más difícil será apagar esta convulsión. Y esto te lo explicaré posteriormente. Hay una segunda cosa que les pido tener presente en todo momento. Cuando llega alguien convulsionando, pregúntate qué es realmente esa crisis, porque a veces la crisis es el problema completo, como el paciente epiléptico que suspendió sus medicamentos. Convulsiona, lo tratas, se detiene la convulsión y el problema queda razonablemente resuelto. Podríamos decir de esta forma que en el caso así, la convulsión sería una especie de roca que la sacas del camino y puedes seguir avanzando. Pero otras veces, la crisis es solo la punta del iceberg, apenas lo que se ve de algo mucho más grave que viene por debajo, como una hiponatremia, o una hemorragia, o una encefalitis, en fin. El problema es que a veces apagar la convulsión solo apaga la alarma, ya que la causa sigue ahí trabajando en silencio. Para decidir cuándo observar y cuándo tratar, conviene entender qué ocurre durante una crisis. En términos simples, una crisis epiléptica refleja un desequilibrio entre mecanismos excitatorios e inhibitorios. En la mayoría de las crisis autolimitadas, la inhibición mediada por GABA logra contener la descarga neuronal y el episodio se detiene espontáneamente. Pero en el estatus epiléptico, en cambio, ese equilibrio se pierde de forma progresiva y dependiente del tiempo. A medida que la actividad epiléptica se mantiene, los receptores GABA-A, que son el principal blanco de las benzodiazepinas, disminuyen en la membrana sináptica por internalización o endocitosis. Al mismo tiempo, aumenta la expresión funcional de receptores excitatorios, especialmente NMDA y AMPA, lo que favorece la acción del glutamato y de esta forma perpetúa la descarga. Por eso, el estatus epiléptico es una emergencia tiempo dependiente. Mientras más dura la crisis, menor es la respuesta a benzodiazepinas, mayor es la excitabilidad neuronal y más difícil se vuelve interrumpir la actividad epiléptica. De esta fisiología salen los tiempos actuales del estatus epiléptico. La Liga Internacional contra la Epilepsia, en el 2015, ordenó el problema con una idea muy simple, planteando que no hay un reloj, sino que hay dos. El primer reloj dice cuándo tratar. En una crisis tónico-clónica generalizada, ese límite son 5 minutos. Si a los 5 minutos no se detuvo, ya no la miramos como una crisis común, la tratamos y manejamos como estatus. En una crisis focal con compromiso de conciencia, el umbral será de 10 minutos y en las crisis de ausencias entre 10 y 15. El segundo reloj dice cuándo aumenta el riesgo de lesión persistente. En el estatus tónico-clónico generalizado, ese punto está alrededor de los 30 minutos, en el focal más allá de una hora. Hacer esta diferencia importa porque los primeros minutos definen conducta, no pronóstico definitivo. A los 5 minutos no estamos diciendo que el cerebro ya está destruido,
Estamos diciendo que la crisis ya es anormalmente prolongada, que es menos probable que sea sola y que la respuesta a benzodiazepinas empieza a caer. Por eso se debe tratar. Y si la descarga sigue avanzando, el problema deja de ser solo clínico. Aumenta la excitotoxicidad, entra calcio a la neurona, falla la mitocondria y aparece riesgo de daño estructural. Ese daño no depende de que el paciente se mueva, si está paralizado, sedado o aparentemente quieto, pero el cerebro sigue descargando, el riesgo continúa. Por eso, en UCI, la clínica visible no alcanza, no es suficiente. Si el paciente no despierta, porque fue intubado, por estatus o porque persiste con compromiso de conciencia, sin explicación, hay que buscar actividad epiléptica con un electroencefalograma. Esto explica por qué tratar tarde funciona peor. Mientras la crisis continúa, disminuye los receptores GABA-A disponibles en la sinapsis y si hay menores receptores, hay menos blanco para las benzodiazepinas. Por eso, cada minuto cuenta. Para armar todo este episodio, me apoyé sobre todo en la revisión de Siegel y Kouгак en el Emergency Medicine Clinics of North America de este 2026 y en la guía de Glauser y colaboradores de la American Epilepsy Society del 2016, que sigue siendo la hoja de ruta. Pero no todo lo que se mueve es epilepsia. Hay imitadores como el síncope convulsivo, accidente cerebrovascular y crisis psicógenas no epilépticas. Y estas últimas no son anecdóticas. En el ESET publicado por Kapoor y colaboradores en el New England of Journal Medicine del 2019, cerca de 1 de cada 10 pacientes catalogados como status tenía una crisis psicógena. Si confundimos eso con status, podemos terminar sedando, intubando e incluso llevando a UCI a alguien que no lo necesitaba. En la práctica no hay una prueba única que resuelva el problema. Hay que sumar datos. La escala DAN, validada por Restrepo Vera y colaboradores el año 2024, ayuda a ordenar el riesgo con 4 elementos, que son alteración del habla, desviación ocular, automatismo y número de crisis. Como es de esperar, esto no reemplaza al electroencefalograma ni al criterio clínico, pero sirve para no quedar a ciegas. En el laboratorio, la prolactina puede ayudar si se toma, ojo, entre 10 y 20 minutos de haber convulsionado. Si esta está elevada, apoya una crisis tónico-clónica, pero si es normal, no descarte epilepsia. Eso mostró Wang en Epilepsy Research del 2021, que tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. El lactato también puede ayudar a orientar, sobre todo cuando la duda es entre tónico-clónica generalizada, síncope o una crisis psicógena. Dogan y colaboradores lo describieron en el Epilepsy and Behavior del 2017, pero el lactato tiene letra chica. También sube con sepsis, hipoperfusión, esfuerzo muscular o agitación. Entonces, estos exámenes ayudan, pero no deciden por nosotros. Y atención con algo. Mientras filtras al imitador, no sueltas la reanimación. El ABCDE corre igual que en cualquier emergencia, manteniendo decúbito lateral, oxígeno, cánula nasofaringea si corresponde y asegurar un acceso vascular. Y hay 2 causas que se corrigen de inmediato y que no puedes dejar pasar. La primera es la glicemia capilar. En todo paciente que convulsiona o está con la conciencia alterada, si está hipoglicémico, por supuesto, administra dextrosa antes que cualquier antiepiléptico. La segunda es el sodio. Alagua y colaboradores en el Epilepsy del 2011 mostraron que el riesgo de crisis sube a medida que el sodio cae, sobre todo bajo 120 miliequivalentes litro, aunque también es importante la velocidad de la caída. Si hay convulsión o compromiso neurológico, la respuesta no es apilar antiepilépticos, es salino al 3%, 100 a 150 mililitros en bolos repetibles según el protocolo local. La respuesta clínica y la anatremia, subiendo el sodio 4 a 6 miliequivalentes en las primeras horas, con monitorización y sin sobrecorregir para no provocar un síndrome de desmielinización osmótica, la antigua mielonilisis pontina. Esta hiponatremia es el iceberg en estado puro,
Si no la buscas, terminas cargando 3 anticonvulsivantes a un cerebro cuyo problema no era la falta de antiepiléptico, sino una hiponatremia que había que corregir. Dicho esto, supongamos que ya cruzaste los 5 minutos, descartaste lo evidente y definimos como diagnóstico operacional que esto es un estatus de verdad. Ahí sí, primera línea y sin temblarte la mano, van las benzodiazepinas. Y ojo, a dosis plena, calculada por peso. Las opciones son lorazepam, diazepam o midazolam, que es por lejos la mejor opción cuando no tienes vía endovenosa, porque el midazolam se puede administrar intramuscular. Esto sale del Rampart de Silverglazed y colaboradores en el New England del 2012, donde mostraron que el midazolam intramuscular cortó las crisis en 73% contra 63% del lorazepam endovenoso. Y aunque el lorazepam endovenoso actúa más rápido una vez administrado, se pierde tanto tiempo canalizando una vía en alguien que se está sacudiendo que el intramuscular termina ganando igualmente. Aldredge y colaboradores en el New England del 2001 ya habían dejado claro que con lorazepam la crisis se dio en cerca del 60% de los pacientes, con diazepam algo más de 40% y con el placebo en apenas 20%. La benzodiazepina salva, pero solo si se da a tiempo y a dosis plena. Y a tiempo es cuando la crisis cruza los 5 minutos o cuando el paciente llega convulsionando y no sabes hace cuánto, o cuando son crisis repetidas sin recuperar conciencia. En cualquiera de esos casos ya está en estatus y ahí el error no es tratar, es llegar tarde. Llega algo que nos debe llamar la atención y considerar. En los datos del ESET, el lorazepam se dosificó de forma adecuada en apenas 1 de cada 4 pacientes y el midazolam en menos de 1 de cada 7 pacientes. El resto quedó subdosificado por temor a la depresión respiratoria. Y ese temor apunta hacia el lado equivocado, porque ocurre exactamente lo contrario. La guía de la American Epilepsy Society de Glauser y colaboradores del 2016 lo dejan con recomendación nivel A. Y es que en los ensayos que la sustentan, tratar el estatus con benzodiazepina no aumentó la depresión respiratoria frente a placebo. Ojo, no es que la benzodiazepina no pueda deprimir la ventilación, por supuesto que puede, sino que el estatus que sigue corriendo lo deteriora igualmente o incluso más. Por eso, dosificar correctamente no aumenta el riesgo respiratorio, al contrario, lo reduce. Y lo digo también por mí mismo. Muchas veces, al titubear con la dosis, no estamos tratando al paciente, sino que estamos tratando nuestra propia inquietud. Si la benzodiazepina bien dada no corta la crisis, no corresponde repetirla hasta el infinito. Ahí entra la segunda línea, que es el levetiracetam, el ácido valproico o la fosfenitoína. Y en relación a cuál es mejor, el ESET nos deja una lección bastante incómoda, y es que ninguno es mejor que el otro. Los tres rondan en eficacia cercana a la mitad sin diferencias claras. Así que usa el que tengas disponible y sea razonable, respetando las contraindicaciones obvias. Por ejemplo, el valproato no da lo mismo en una hepatopatía severa o en una trombocitopenia o en una embarazada. La fosfenitoína no es inocente si hay arritmia o inestabilidad hemodinámica. Y el levetiracetam es el más cómodo y con pocas interacciones y probablemente el mejor tolerado que incluso la fosfenitoína. Aunque en eficacia, recuérdalo, el ESET no mostró que ninguno fuera superior. Cualquiera que elijas, cárgalo completo y por peso. Y bueno, ¿qué pasa si la segunda línea también falla? Esto no es raro. Puede suceder hasta en la mitad de los casos según la serie y la definición utilizada. En ese momento entramos en el terreno del estatus epiléptico refractario, que puede representar hasta 1/3 de los pacientes con estatus. Y aquí el manejo cambia. Ya no basta con repetir fármacos de rescates ni seguir esperando una respuesta espontánea. Este es en la práctica el punto en que la UCI pasa a ser el escenario natural y necesario del tratamiento. El siguiente paso suele ser asegurar la vía aérea. Entiéndase, intubar e iniciar una infusión continua de un anestésico endovenoso, habitualmente midazolam o propofol,
esto con el objetivo de suprimir la actividad epiléptica clínica y electroencefalográfica. Y aquí conviene detenerse en dos aspectos. El primero es la inducción, el fármaco que usaremos para intubar. Las benzodiazepinas, el propofol y la ketamina tienen efectos anticrisis y pueden acortar el tiempo hasta la supresión de la actividad epiléptica en el electroencefalograma. El etomidato puede ser razonable si la prioridad inmediata es preservar la estabilidad hemodinámica, pero no debe elegirse pensando que con eso estamos tratando el estatus, porque realmente no aporta un efecto anticrisis relevante. Además, sus mioclonías pueden ensuciar la interpretación clínica y electroencefalográfica. La ketamina merece una mención aparte. En el paciente hemodinámicamente inestable puede ser una alternativa especialmente útil, no porque sea inocua, sino porque suele tener un perfil cardiovascular más favorable que otros anestésicos usados en estatus refractario. Además, al antagonizar el receptor NMDA, actúa sobre una vía glutamatérgica excitatoria que gana relevancia a medida que el estatus se prolonga y disminuye la respuesta a fármacos gabérgicos. Con la infusión corriendo, el objetivo aquí cambia. Ya no buscas que el paciente deje de moverse, sino buscas apagar la descarga en el electroencefalograma. La referencia de profundidad es el patrón de brote-supresión, en donde el trazado queda suprimido casi todo el tiempo. La corteza en silencio, vemos líneas casi planas, interrumpido de vez en cuando por un brote corto. La meta no es siempre alcanzar brote-supresión. La meta mínima es detener las crisis clínicas y electroencefalográficas. El brote-supresión puede usarse como objetivo en casos seleccionados, pero no debe asumirse como una obligación automática. En la práctica, es un coma farmacológico controlado. Entre midazolam y propofol no hay una respuesta universal. Los dos son razonables y la elección depende de la hemodinamia, de cuánto esperes mantener la infusión, de si necesitas despertar al paciente para evaluarlo y del riesgo de acumulación, ya que ninguno de estos es inofensivo. Ambos dan hipotensión que vas a tener que sostener con un vasopresor y especialmente con el propofol en infusión alta y prolongada hay que vigilar el síndrome de infusión de propofol. La ketamina, en cambio, tiene una lógica sólida. Al bloquear el receptor NMDA, actúa justo sobre el receptor que se está sobreexpresando y donde la benzodiazepina ya no consigue nada. Por lo demás, suele ser hemodinámicamente más amable, aunque no es inocua. Puede dar hipertensión, taquicardia y en el shock ya exprimido de catecolaminas hasta depresión miocárdica. Chepke y colaboradores en el Critical Care Exploration del 2024 la usaron como rescate prehospitalario tras la administración de midazolam bien dosificado y logró un cese en el 98% y sin complicaciones relevantes. Eso sí, es evidencia observacional, así que es una opción prometedora en casos seleccionados, pero todavía no un reemplazo de segunda línea ni de los anestésicos en infusión. Y aquí me quiero detener porque este es el punto donde se nota quién está razonando y quién solo está empujando jeringas. Cuando ya hiciste todo bien y la crisis sigue igual, entiéndase que no se dé, la pregunta deja de ser qué más le pongo y pasa a ser qué le está pasando. De Stefano y colaboradores en el Epilepsy del 2023 mostraron que controlar pronto el estatus se asocia a mejor recuperación. Pero controlar pronto no significa subir sedantes a ciegas. El estatus refractario, y sobre todo el que aparece en alguien que nunca antes había convulsionado, casi nunca es la roca. Aquí hay que pensar que estamos viendo la punta del iceberg. Por eso el manejo correcto va en dos carriles. Por un lado, seguir tratando la crisis, escalando con fármacos según corresponda, pero por el otro, el carril del detective, considerando glicemia, sodio, calcio, magnesio, función renal, pruebas hepáticas, tóxicos, neuroimagen y punción lumbar si hay fiebre, o si el paciente impresiona séptico, o si sospechas una infección del sistema nervioso central. Porque si la crisis la está encendiendo una meningoencefalitis o anticuerpos, el anestésico no resuelve el problema de fondo. Lo silencia, pero la causa sigue actuando. Si el estatus persiste, pese a 24 horas o más de anestesia endovenosa, de manera continua, o reaparece al intentar bajar la sedación, hablamos del estatus epiléptico superrefractario. Desde aquí, el problema ya no es solo apagar la crisis, sino entender qué enfermedad la está sosteniendo. En este punto hay que pensar en NORSE y en FIRES. NORSE es
un estatus refractario de inicio reciente en un paciente sin epilepsia activa previa y sin causa estructural. Tampoco una causa tóxica o metabólica evidente al comienzo. FIRES es su subtipo precedido por un cuadro febril o infeccioso. La implicancia práctica aquí es clave. Muchas veces hay un componente neuroinflamatorio o inmunológico oculto. Por eso, seguir acumulando sedantes o antiepilépticos tiene rendimiento decreciente y aumenta la toxicidad. El eje debe cambiar, debiendo mantener control electroencefalográfico, pero iniciar precozmente terapias dirigidas a la enfermedad de base, como metilprednisolona, inmunoglobulina o plasmaféresis. La crisis es lo visible, lo decisivo es encontrar y tratar lo que la sostiene. Ya para ir finalizando, no puedo dejar de mencionar al estatus no convulsivo, el cual es una de las formas más relevantes y subdiagnosticadas en la UCI. Debe sospecharse en todo paciente que tras una crisis o un estatus convulsivo no recupera conciencia como se esperaría, persiste con compromiso neurológico sin explicación clara o se mantiene comatoso sin una causa evidente. La ausencia de movimientos no descarta actividad epiléptica. El paciente puede parecer posictal, puede parecer sedado o simplemente encefalopático, pero continuar con crisis electroencefalográficas. Por eso, en estos escenarios, el electroencefalograma debe solicitarse precozmente, idealmente de que sea continuo, especialmente en pacientes intubados por estatus o con recuperación neurológica incompleta. El electroencefalograma intermitente tiene una limitación importante, y es que las crisis no convulsivas pueden fluctuar y no estar presentes justo durante el registro. Por eso, un electroencéfalo breve, normal, no siempre excluye actividad epiléptica persistente. En relación al pronóstico, este depende de la etiología, la edad, el tipo de estatus y el contexto clínico. En estatus refractario, Ferlisi y Chorbon en Brain del 2012 describieron la regla de los tercios. Un tercio fallece, un tercio queda con secuelas y un tercio recupera su basal. Choi y colaboradores en Neurology del 2022 mostraron que en pacientes con estatus epiléptico la mortalidad fue de un 8.5% a 30 días y de 25.1% al año, especialmente en adultos mayores, etiologías agudas y estatus refractario. No es lo mismo un estatus por privación de alcohol en un paciente joven que un estatus no convulsivo posanóxico en un paciente añoso. Ambos requieren tratamiento, pero la agresividad se debe ajustar a la causa, al pronóstico y al riesgo del propio tratamiento. Así que llévate esto para el próximo turno. Los primeros minutos son para ordenar la escena: vía aérea, oxígeno, glicemia, acceso vascular, y buscar causas corregibles, porque una hipoglicemia o una hiponatremia severa no se van a arreglar con antiepilépticos, sino tratando su causa. Pero apenas la crisis cruza el umbral de estatus, no hay espacio para medias dosis. Debemos ocupar dosis completas de benzodiazepina, ajustadas por peso y tiempo, porque el error más frecuente no es pasarse, es quedarse corto y llegar tarde. Si no se escala rápido, pero siempre con 2 carriles abiertos a la vez. Uno, apagar la actividad epiléptica y en paralelo buscar de manera acuiciosa potenciales gatillantes, porque muchas veces lo que tienes al frente no es la roca, es apenas la punta del iceberg, y si solo miras el temblor, puedes dejar intacta la enfermedad que está hundiendo al paciente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio. Menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan buen turno.